este cofre de madera lo dieron y en él venía la comida. Exactamente. Venía una manzanita, ¿no? Sí, un sandwichito. Sandwichito, todo esto. ¿Y todavía traes el sandwichito o ya no? No, ¿qué pasa? Íbamos al estadio, o si era un partido de cabina. Por algún motivo se suspendía el juego antes de la quinta entrada, no nos pagaban. No nos pagaban. Imposible pensar que se pudiera cancelar una serie mundial. Sí. Imposible. Porque fue por ahí por donde En dejamos buena el coche. No, o sea, en buena hora y con tristeza y con nostalgia, cabrón. Fue el primero que hicimos en Nueva Orleans. Y fue en Nueva Orleans el primero que hicimos sin ti, Pepillo. Sí, qué poca, Pepe. Sí, la verdad, qué poca madre. Pepe Segarra se va de Televisa. Sí, se largó. Sí, se fue. Y la gente se quedó con la idea de que había sido por el pinche Sí, banquito. es cierto, es cierto. Hola mis niños adorados, qué gusto poder saludarlos en una ocasión muy especial. Bienvenidos a mi podcast Pepe y sus amigos. Y bueno, para poder estrenar los padrinos, pues no podían ser otros que mis queridísimos Toño y Enrique, los tres amigos que aquí estamos, y me da mucho gusto que estén aquí conmigo. ¿Cómo están, chavacunes? Don José Bicentenario, qué gusto de saludarte, Enrique. Un placer a toda la gente. Qué honor, Pepillo, qué honor arrancar este concepto buenísimo. Además, qué buen nombre, ¿eh? Pepe y sus amigos, me gusta el nombre, Pepillo. Ah, qué bueno, pues. Mis amigos de toda la vida, mi Henry, ¿qué patín? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Pepillo. Felicidades, mucho éxito en este proyecto. Gracias por la invitación. A ver cuándo regresas. Pero la verdad es que felices de la vida de estar aquí contigo. No. Bueno, en el programa de amigos que hacemos los viernes en tu DN, sigue siendo tu pub. Ah, mira. ¿No? Y siempre lo tenía bien limpiecito. Claro, y se sigue presentando como tal. Es el pub de Pepe Segarra. Ah, mira. Ahí está tu sillita, ahí está todo. Correcto. Para cuando gustes. Muy bien. Además lo disfrutábamos mucho. La verdad que la pasábamos de maravilla. Pero bueno, arrancando Pepe y sus amigos, mi querido Toño. Ahora sí que yo soy el bicentenario, como me bautizaste, el veterano de edad. Pero tú, ¿cuándo empezaste? Empezaste bien chavo. Uy, sí, Pepillo. Yo empecé a los 18 años, estaba yo saliendo de la preparatoria, empezando la carrera, ahí en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, que la verdad es una escuela que ha crecido muchísimo, muchísimo. Sí. Y bueno, estaba yo ahí y sinceramente, pues mis papás estaban preocupados porque decían, ¿qué va a hacer de su vida este inútil, no? Básicamente, y entonces, como mi papá tenía con mi hermano una agencia de publicidad, dijeron, bueno, pues el negocio familiar, ¿no? Claro. Y entonces empecé a estudiar publicidad ahí, en el SEC, y casi de la mano con el inicio de la carrera, mi papá me presentó a don Raúl del Campo Jr., que bueno, don Raúl obviamente pues, es conocido por mucha gente de nuestra época, de nuestra generación, sí. Pero es muy conocido también por esta generación y algunas anteriores, pues porque la escuela se llama Raúl del Campo, ¿no? Claro. Pero nosotros... Y le lleva a su hija, ¿no? Y le lleva a su hija, sí. Es correcto. Pero nosotros no fuimos a la escuela con él. Nosotros fuimos con él a trabajar. Exactamente. Y además antes había sido productor muy importante de radionovelas. No, hombre, exactamente. De una tradición enorme. Enorme. Total, que fuimos ahí a ayuntamiento, ahí donde actualmente se mantienen instalaciones de Televisa. Ahí fuimos. Y mi papá me lo presentó, mi papá lo conocía, y entonces don Raúl me dijo, pues vente el sábado, y nos vamos al fútbol. Vámonos, sí. Y así empezó todo en diciembre de 1978. Ahí arrancó el camino de su servidor, y digamos que fue muy padre y muy, de repente muy estresante, porque de repente me manda con Lalo Treyes. El queridísimo Lalo. A la cancha. Y yo no conocía a nadie, Pepillo. A nadie conocía, 18 años. Yo venía de los cuates ahí de la cuadra de San Pedro, de los cuates de la escuela y hasta ahí nada más. Obviamente de medios de comunicación a nadie, absolutamente. Y la verdad con Lalo hicimos clic ahí, la verdad fue muy buena onda conmigo.
Ahí conocí a Don Ángel Fernández, a Fernando Ruengas, que eran los que narraban el partido. El fútbol, sí. Teodoro Cano, Don Agus, Don Agustín González Escopeta, Che Ventura, Juan Manuel Damián, que recientemente falleció. Sí. Y Lalo, ese era el equipo, era un equipazo. No, vaya. Era un equipazo de las transmisiones de verdad. Un América Tecos, en la W debe haber sido. Que los narradores en aquella época hacían un tiempo en radio y un tiempo en tele, ¿no? Sí. El caso de Ángel. Y Fernando no. Fernando Ruengas también hacía. Pero ya no. Ahí ya, allá esa época ya no. Ya no, porque ya estaba Juan Dosal. Sí, Juan, exactamente. O sea, en el radio, Ángel un tiempo y Fernando un tiempo. Y en la tele, ya en ese momento era Ángel un tiempo y Juan un tiempo. Correcto. En otras épocas, obviamente, Fernando Ruegas narró mucho en televisión, ¿no? Sí. Pero bueno, total que ahí vamos Lalo y yo ahí abajo y para mí todo era novedad. Imagínate entrar al Estadio Azteca y luego bajar a la cancha del Azteca en las sillitas de la Portería Sur. ¡Qué bonito! Yo saboreé las mieles. Ya platicaremos de la Portería Sur. La Portería Sur, la Portería de los Y se pendejos. puede decir cómo se le decía. No, sí. Claramente era la Portería de los pendejos. Exacto. Eran los que empezaban. Pero qué feo, ¿no? O sea, poner el nombre de pendejo al que empieza. No tiene que ser necesariamente un pendejo. Exactamente. Ahora, déjame decirte que hubo uno que otro que se quedó. Pero bueno, como otro. Se quedó en la Portería Sur. O se quedó con esa rúbrica. También, claro. Bueno, Y entonces, ahí estaba yo platicando con Lalo con el audífono, un audífono, el otro así para escucharnos, ahí estamos platicando en esas, sillitas que ponían atrás de la portería, ¿se acuerdan, no? Claro. Atrás de la Portería Sur ponían unas sillitas ahí, ya hace años que las quitaron, y estábamos sentados, plática. Y de repente, como al minuto 40 del primer tiempo, me dice, oye, Ángel Fernández te está mandando. Le digo, puta, ¿dónde? A comprar un Vete por los riesgos, ¿no? Pero... ¿A dónde? No, te está mandando un comentario. Le digo, estás loco, güey. No. Y ya lo habían preparado, ya tenían en la cabeza ponerme ahí el micrófono, así, ¡pum! Ajá. Y a ver qué taradez dice este güey, ¿no? Y tal cual, una estupidez. Sobre Alfredo Pena, me acuerdo, ándale. que era muy jovencito en ese entonces. Y algo comenté y ya para el segundo tiempo ya estaba yo listo porque dije, me van a volver a hacerlo. El asunto de ponerme el micrófono y ya estaba yo listo. Y entonces me lo volvieron a hacer efectivamente, pero ya estaba yo preparado. Y ese fue mi inicio y al sábado siguiente me dijo, el viernes siguiente, eso fue un sábado, y al viernes siguiente me dijo don Raúl, te vienes ya, pero vas a estar solo en media cancha. Ajá. En media cancha. En media cancha. Mira, muy bien. Ya ibas ascendiendo. Brinqué la Portería Sur Exacto. con una velocidad. No, después regresé a la Portería Sur. No digas eso. Muchas veces. Muchas veces. Y además de las cosas curiosas que tenía don Raúl, es que cuando había un córner, el que narraba era el que estaba en la cancha. Exactamente. Entonces, pues de esa manera empezabas tú a tomar ritmo y a encontrarle pues la forma no nada más de comentar, sino también de narrar, ¿no? Sí. Y pues esos fueron los inicios muy padres, la verdad. Bueno, qué cosa, oye, ahora sí que por orden de aparición, entonces luego llegué yo. Sí, llegaste tú. Llegué en el 81 y fue de una manera pues muy, muy particular, porque la primera vez que yo salí al aire fue justamente un jueves en la noche, en el 81, en septiembre, cuando había jueves en la noche, ¿se acuerdan? Pero 1 o 2 en el año y nada más, de la NFL. Y entonces era un juego Búfalo-Filadelfia, era un buen partido, Búfalo y Filadelfia. Y entonces yo me fui a donde tenía todo su tinglado y demás, el ingeniero Olio. Otro personaje. Olio. Otro superpersonaje que además era en el edificio de Niños Héroes, Ajá. en el 5º piso, que se cayó con el temblor del 85, y que la antena de Canal 5 estaba encima de ese edificio, entonces la arrancó auténticamente la antena. Sí. Exactamente, fue terrible aquello, pero en ese 81 estaba
digamos, todo lo del radio, estaba en el primer piso que daba a Río de la Loza, bueno, en la planta baja, Sí, me donde acuerdo. entraban los coches, ¿te acuerdas? Sí, Y todo claro. eso. Y ahí transmitíamos. Exacto, ahí se transmitía. Sí. Y entonces yo decidí ir a ver cómo hacían el juego. Ya tenía yo mi permiso que había que tramitar, ¿se acuerdan? Y Que todo. también hay que decir, tú vendías discos, Pepillo. Ah, no, bueno, sí, bueno, no vendía discos, trabajaba en la... Más bien los compro. Y vaya que los compras. Bueno, pero estabas metido en el negocio de los discos. Sí, sí. Ibas a ver a las estaciones de radio, Ah, todas sí, estas sí, sí. cosas para Ajá. promover los materiales. Sí, era yo promotor radial de la UEA, de Warner, Electra y Atlantic, en eso yo trabajaba. Sí. Y pues ahí duré un tiempo, pero lo que yo quería era poder manejar una etiqueta, o sea, un sello, ya fuera Warner, Electra o Atlantic, para poder programar los discos, las canciones y todo eso era lo que yo quería. ¿Y les daban lana de la famosa payola, no? Bueno, yo no sé las daban, ¿verdad? Pero ya eran arreglos que ya tenían en las estaciones, ¿no? Esperas, pero digamos eso de la payola no todos le ejercían, ¿eh? No Ok. todos, porque había unos que sí y otros que no. Entonces me tocó conocer pues a mucha gente, me sirvió para Bueno, ¿y qué es la payola? Payola, pues pagas dinero para que toquen Para el que disco, toquen Un chayo. Entonces, exactamente, o sea, para que toquen tus canciones, pues. Y sí te daban, te pasaban por debajo de No, pues yo no, pues yo, ¿qué pasó? Al contrario, él es el de los que daba. Yo lo que no, yo Ah, tú dabas no, dinero. yo no daba lana, mijo. Yo llevaba los discos y nada más. Yo lo que uno se entera tantos años después. O sea, los compraba. No, yo que iba a cantarlos, hombre, ¿qué te pasa? Yo era un simple empleado promotor que llevaba las novedades y hasta ahí. No me encargaba de los demás arreglos, si es que los hacía, ¿no? Entonces, pero bueno, me sirvió para conocer el medio. Pero entonces, ¿cómo llegaste a Televisa? Digo, perdón que te estemos entrevistando. Pero Sí, porque también es muy interesante la forma en la que fue una casualidad. No, sí, pues fue una casualidad y cuestiones del destino, porque pues yo me dedicaba a eso, después tuve dificultades con el que era mi jefe en aquella época, y entonces yo ya no quise seguir porque no hacía lo que yo deseaba, ¿sí? Pero en una de esas ocasiones que yo trabajaba ahí, mi hermano, que es abogado, él trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces él era abogado dictaminador de nacionalidades y naturalización, que era un puesto importante, y entonces pues iban con él a ver ese tipo de trámites y todo, que no era fácil obtener una carta de naturalización. No sé cómo es ahora, pero me acuerdo que en aquella época era muy complicado, y cuando ya se otorgaban y se entregaban esas cartas a las personas que ya las tenían, iba el presidente de la República a entregarlas y toda la cosa, con banda y toda, era todo un protocolo Una ceremonia, a ¿no? todo dar, una ceremonia de primerísimo nivel. Ya no se hace eso, ¿no? No lo sé, En Estados Unidos sí se hace. yo Sí, claro. pero en aquella época sí. El perro Bermúdez acaba de ser ciudadano estadounidense. Ah, Pues ¿sí? mira, entonces seguramente él pasó. Estuvo por- ahí, claro. Mira, Sí. ya con todo y green card, ¿o qué? No, es otra cosa. Es otra ¿Qué? cosa, ¿no? Ah, ya No, es. él ya es ciudadano. Passport. Oye, pero ya, ¿cuántos años lleva viviendo el perro? Ah, yo pensé que cuántos años tiene el perro. No. Casi. Fíjate nada más, Pepe, cómo estoy leyendo entre líneas. Ya, ¿para qué chingados? No es cierto. Inmediatamente desvías el tema, le das un vuelco así, tira Ya, ¿para nuestro qué? gol. Que se quede con su nacionalidad mexicana, ya para lo que... No, al contrario. Pero bueno, entonces, bueno. Saludos al perrito. No, entonces ya a mi hermano pues recibía pues a muchas personas, y una de ellas era el encargado del departamento jurídico de eventos especiales de Televisa, ¿sí? ¿Qué era? ¿Te acuerdas de su nombre? El licenciado Romero. exactamente. Ah, nuestro licenciado Romero. Nuestro licenciado Romero. El licenciado Romero, sí. Wow. Entonces estaba arreglando un asunto de una persona, y entonces yo me acuerdo, excelente Sí. tipo, muy padre. ¿El licenciado? El licenciado Romero. Por única ocasión. No. Ah, no sé. No, qué pacho. No, ese era el licenciado Cabrera.
Estás confundiendo el gimnasio, que la magnesia con la gimnasia. Es ¿no? que este licenciado Cabrera. Creo que fin de año, una cosa de esas, ¿no? Pues los eventos, cuando había los mega eventos que ibas hacia los olímpicos o al mundial, Ajá. te daban un bono, digamos. Sí, Exacto, sí. exacto. Y entonces sí, ibas a su oficina, te daba el bono, firmabas y bueno, te decía, por única ocasión y sin establecer precedente. Que quede muy claro, que quede muy claro. Ya. Con ese tipo Pero de... estamos hablando Ese bono no lo volverá usted a ver. Sí, 30, 40 años. ¿no? Sí. No, por No, pero única ocasión. Romero. Licenciado. Y entonces, un día platicaron, que fue un lunes que lo vio, y entonces después de que habían arreglado el asunto que tenían que tratar, le dijo, oiga, licenciado, no vio usted el juego ayer del fútbol americano, una cosa así. Sí, no sé qué, que los vaqueros, el que sea. Sí, lo vi, no sé cuánto, mi hermano le gusta, pero digamos, no tanto de locura como a mí, ¿no? Sí, lo vi, no sé qué, lo vi con mi hermano, le platico. Y de esas pláticas que son, oiga, pero no me diga, pues, ¿cuántos hermanos tiene? No, pues nada más uno. Ah, pues qué bueno, y ¿qué se dedica o qué hace su hermano? No, pues él trabaja él trabaja en la promoción de discos y no sé cuánto, pero pues Recibe payola. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Imagínate. Y había payolas muy gruesas. Pero bueno, entonces le iba a decir mi hermano, pero si siempre le han gustado mucho los deportes y todo eso, lo vi con él. Y es más, dice, en alguna ocasión llegó a decir que le hubiera gustado ser cronista de deportes. Y entonces ya le dijo el licenciado, no me diga, oiga. Ah, bueno, pues dígale que pues si le renace el gusanito, no sé cuánto, dígale que me vaya a ver. Digo, no le garantizo nada, pero por lo menos lo puedo presentar con las personas adecuadas, que le hagan una prueba. Ah, oiga, pues muchas gracias. Yo cuando vi a mi hermano, me lo platicó y por un oído me entró y por el otro me salió. No le di interés. Pero ya después que pasaron semanas, que tuve un distanciamiento con el jefe que tenía en la web, me salí de la web y dije, pues voy a ir a ver al licenciado a ver qué pasa. Y entonces ahí comenzó todo, ¿no? Y efectivamente me presentó a Memo González, etcétera. Que estaba al frente de producción. De la eventos producción de especiales. eventos, etcétera. Y pues ahí empecé a ir y ya sabes, ¿no? Háblame el martes, ven el jueves y así. Y se pasaban las semanas, hasta que me hicieron una prueba. Y con la prueba fue en los estudios KLM, los chiquitos que se cayeron, de los que platicabas. Y pues me pusieron jugadas de un lunes en la noche, me acuerdo. Nada más, no me habían dicho qué jugadas eran, sino que las jugadas y ya. Y entonces ya me pusieron un lavalier y las teles aquellas, ¿se acuerdan? Que luego hasta con dificultad se veía. No, Sí. es lo que estaba platicando de eso, hasta con gancho. No. Gancho No alcanzaba para antenas de conejo y entonces eran ganchos. Eran ganchos. Bueno, total. Y la prueba duró, 10 minutos, no me quedé ahí una hora, nada. Entonces ya, rápido. Y Memo González me dijo, no, pues se ve que te gusta, que eso, que les da, no sé qué. Y pues sí, me interesaría que te quedaras. Pero ya sabes, hay que formarte en la fila. Y pues la fila estaba larga. Y digo, pues estaban Fernando Bonroso, estaba Víctor Cerrato, Roberto. estaba Roberto Queosellán, el doctor Morales, estabas tú. Y luego yo era el que seguía en la fila para allá, ¿no? Sí. Entonces, ¿Ya estaba Roberto Mirón? Roberto en el radio. Sí, Sí, Roberto en el radio, pero bueno, entonces saqué el permiso, que eran permisos por 3 meses y que se renovaban. Que era con el licenciado Romero, ¿no? El permiso tenía yo que sacarlo, o sea que me daban una carta Sí, te daban la carta del licenciado y luego ya ibas. y unas cartas de avalando que yo trabajaba. Tú me hiciste favor de darme una carta, me acuerdo. Gustavo Calderón Millán me dio otra, creo que Lalo Treyes también. Y total que saqué mi permiso y entonces digo, yo ya estaba listo para poder trabajar si es que se podía. Y entonces en ese juego de jueves por la noche estabas tú con Roberto Mirón y con Gustavo Calderón Millán. Y cuando dieron las 8:30, te dijeron, bájate porque hay Valenzuelazo. Era cuando Valenzuela estaba
toda la No, pues Fernandomanía. 81, imagínate. Y entonces Plena ya Fernandomanía. te bajaste con Sony, con el mago a hacer el partido, y entonces se quedaron Roberto y Gustavo haciendo el juego y el medio tiempo y no sé qué. Y estaba yo ahí viendo, y el Inge Borio me dijo, oiga, ¿cómo se siente? Pues bien, bien, bien. ¿Qué pasándola? No, ¿qué pasándola? ¿No? Y entonces dijo, ¿no le quiere entrar? Y yo dije, claro que le entro, ¿no? Pero digo, yo no iba a hacer el juego, yo no llevaba nada. Y dije, claro que le entro, ¿no? Y aquí me la llevo como sea. Y entonces ese fue mi inicio. Así comencé. Gustavo Calderón Millán fue quien me dio la bienvenida. Y Roberto. Y luego en la siguiente transmisión, ya en el mes de octubre que hubo juego de americano, ya me programaron y estuve contigo y con el doctor Morales. Y ya empezaron a programar. Y ya me empezaron a programar en juegos de radio que pasábamos en la XX. Sí, lo que pasa, la verdad, hay que reconocer que nosotros tuvimos, digamos, esa fortuna de que había un montón de eventos. Sí. Pero y sobre todo en radio. En radio, en O sea, radio. en radio se pasaba el tenis cada semana. Cada semana. O sea, para que te den una idea de cómo estaba la en cosa. Memphis, claro. Y pasaban box, y pasaban Las corridas de toros. las corridas de toros. No. Había muchísimos eventos. en Muchísimos radio. eventos. Y eso nos ayudó porque necesitaban a mucha gente. A mucha gente. Bueno, el béisbol de la Liga Mexicana. Claro. El Tigres y Diablos. ¿Cuántos pasaron por la Liga Mexicana? Sí, No, pues sí, bueno, entonces, bueno, y ya nada más, de esto, así comencé yo, cuando me dieron la oportunidad, empezando el 82, de ir al soccer, fui a 2 partidos. Digo, con tal de hacer algo, dice, yo quiero estar, o yo hago lo que sea, ¿no? Y entonces me programaron para 2 partidos con don Raúl del Campo. El primero fue un Cruz Azul Guadalajara, me acuerdo, un sábado. No, hombre, yo estaba aquí, híjole. Ya me fui a la portería sur, obviamente, ¿verdad? Porque íbamos de traje y toda la cosa, de más hierbas. Ibas caminando alrededor y la gente te mentaba la madre. Sin saber quién era. No, dice usted, güey. Llegámonos, ¿no? Y se mentaban la madre y todo ya. Y entonces... Le mentaban la madre al traje, ¿no? a mí también me rapaban. Pero bueno, entonces así fue mi comienzo. Me acuerdo que decía Lalo Treyes, cuando veas algo importante, deja el micrófono y acércate, porque no había tantas restricciones como hay ahora, para que te enteres de lo que sucede y demás. Y si empiezan a aventar cosas, te acuestas debajo de la banca aquella para que no te caiga algo. Me acuerdo que lo decía, inclusive también lo mencionaba el queridísimo Rudito Rivera, que le tocó hacer cancha también mucho tiempo. Y luego, y mi segundo, y se acabó, fue un viernes en la noche, que cuando el Necaxa jugaba, los viernes en la noche, me acuerdo, en diciembre, con un frío del carajo, no había nadie, nadie. Eran las épocas en las que hablaban a las oficinas del Necaxa, oiga, ¿a qué hora juega el equipo? Y dice, ¿a qué hora puede ir? Exactamente. Era Necaxa Coyotes de Nesa, me acuerdo del partido, nunca se me va a olvidar. Y entonces ya para terminar este comentario del fútbol, terminó el juego, ganó Coyotes de Nesa. Y ahí te voy para hacerle la entrevista del final del juego a Marcelo Favaretto, al argentino, que había jugado en el América. Sí, claro, llegó al América. Voy con Favaretto y no sé qué, y ahí preguntándole, y en la intercomunicación de un Raúl del Campo. ¿Por qué le preguntas esas pendejadas? Y yo así nuevo, puta, no sabía yo qué hacer, ya no sabía ni qué preguntarle si escuchaba a Favaretto. Fueron unos minutos de terror, Pero bueno, ya fue la experiencia y total que luego ya después, con don Raúl del Campo, la verdad. Era duro. Pero Era en duro. realidad nos quería bien. Nos quería muchísimo. Nos quería bien. Y además, la verdad, ya con el paso del tiempo fuimos su orgullo. No, sí, no. ¿En serio? No, y aprendimos con él. Cuando estaba en las transmisiones, me acuerdo, en una ocasión, del Mundial de España, que estaban haciendo la transmisión, cómo de repente trataban los locutores de comerciales al sheriff. Me acuerdo, estaban en una transmisión de uno de los partidos del Mundial de España, que tú estabas allá, y entonces la oficina que teníamos estaba junto a donde trabajaban,
Y entonces ya estaban haciendo el juego y pendientes de los comerciales. Y de repente le tocaba al sheriff, ¿A quién? a don Alex Alejandro Rodríguez Morán. Y entonces ya llegó la pausa desde que ustedes que estaban Presto, narrando. chasquido. Bárbaro. Y entonces se ve que no entraba. Y total, nada más se escuchaba. ¡Vivo, cabrón! Y nada más aquello. ¿Qué? Tremendo, pero bueno, era don Raúl del Campo Jr. Pero mi querido Henry, ¿qué onda? Pues ya se nos acabó el tiempo, muchas gracias. No, ¿qué pasó, hombre? No. ¿Cuándo apareciste en escena, condenado? 2 de agosto del 64, Pepillo. No, bueno, eso Ese fue mi aparición en escena. Y a partir de ese momento, la vida de los Burak cambió. Cambió. pero radicalmente. Que nací en el hospital Díaz Infante de San Luis Potosí, que creo que ya no existe. Ajá, Pero ¿se acuerdan de aquel futbolista Nery Castillo que Claro. entrenaba en Europa? muy bueno. Claro. Pues nacimos en el mismo hospital. Y ya, lo que pasa es que mi papá era agente de ventas y en Grupo Vitro y tenía la zona del Bajío. Su base era San Luis. Ajá. Pero a los 3 meses de nacido, pues entonces ya lo asignaron aquí a la Ciudad de México. O sea, realmente de San Luis nada más él. Pues no, de San Luis nada más ha sido como 4 o 5 veces. El acta de nacimiento. Exactamente, pero lo que pasa es que, o sea, yo tenía, justamente por mi papá y por el Vitro tenía un palco en el Estadio Azteca para llevar clientes. Ujú. Pero cuando, pues, no había clientes que llevar o el palco quedaba desocupado, pues íbamos. Y la verdad es que la emoción de ir al Estadio Azteca era bárbara, ¿no? Porque además, Un acontecimiento. claro, o sea, llegabas en el coche, ¿no? Y además, pues éramos una mole de concreto, ¿no? Gris. Pero cuando se abría la puerta del palco y ya que veías lo verde del pasto, el colorido de la tribuna, era muy especial, y la verdad es que el rugir de la tribuna, y obviamente yo nunca fui un dechado de facultades deportivas. Pero escuchar las voces de quienes narraban, ¿no? O sea, un Ángel Fernández, que bueno, pues para mí es el mejor narrador de fútbol que ha existido. Desde luego también Fernando Bonroso en el americano, Jorge Berber, Roberto Castellán, Víctor Cerrato, Sonny, Mago, Enrique Kerlegan, luego llegaste tú, No, pues, Chente, Pancho Contreras. claro, el tenis, por supuesto, que además hicieron época también, Toño Andere, Toño, Sony. O sea, realmente me enamoré de esas voces, y por algún motivo fue siempre mucho más Televisa que Canal 13. Ajá. Y yo conocí a Fernando Schwartz porque él iba en la misma escuela que una prima, Eva Burak. De hecho, iban en la misma generación. Y pues se hizo amigo de la familia y todo esto. Y llegó a ir Fernando a algunos eventos. Y me acuerdo que estaba jugando el Mundial de Argentina 78. Y Jorge Berger, titular de la sección de 24 horas con Jacobo Saludowski, pero él estaba en Argentina y Fernando lo estaba supliendo. Y entonces ahí Fernando, bueno, pues ya empezaba a figurar. Ajá. Y me acuerdo que en la familia pues sabían que me gustaba esto, lo que sea. Y en una de esas reuniones me sentaron junto a él. Y yo me acuerdo que me temblaban las rodillas. Y ya le dije, oye, pues es que me gusta esto, no sé qué tanto, está bien, pues ¿cuántos años tienes? No, pues 14. Sí. Dice, pero bueno, está muy chavito, échame un telefonazo más adelante. Ya. Total que le eché un telefonazo cuando yo estaba en tercero de prepa. Y fue cuando empecé a ir a Televisa. Y 18, que fue en el Mundial de España 82. Ok. En donde, por cierto, te conocí porque, como decían, tú fuiste a la primera parte del Mundial de España. La primera. Ajá. Fernando también, y hacían un resumen en las noches. Y ahí en los KLM fue donde te vi por primera vez. Sí. Y ya pues empecé a acompañar que Arturo Rivera, Nuria Basurto, Noel Cárdenas, Los reporteros de esa época, Fernando ahí en la oficina de deportes, que pues era más o menos el sitio en el que nos encontramos acá. Sí. Chiquitito, con 3 escritorios, Sí. ¿no? Uno que era Fernando, otro que lo usaba Gerardo Peña, otro lo usaba Aide, nuestra secretaria. Exacto. Y decirte inolvidable. Y ya todo lo demás afuera en la como redacción. Que la redacción
en realidad también se compartía con información general, ¿no? Exactamente. Sí. Que era un mezanín, ¿no? Ujú. Igual del edificio que se cayó. Y bueno, ahí con Fernando, pues aprendí a redactar, ¿no? Que llegaban los famosos cables, ¿no? De las agencias. A ensuciar las manos. Exacto, porque iban con papel carbón. Y el que estaba de guardia, pues era el que cortaba los cables y Y los separaba. clasificarlos, sí. Exacto, y que para hoy mismo, y que para 24 horas, y para no sé qué. Siempre se encajaba Juan Dosal de que le dejaban porque pues, obviamente tenía copias, y que la última copia, la que menos se veía, es la que le dejaban a hoy mismo. Sí, el tío de las mañanas, ¿no? Exacto. Y bueno, pues ahí yo me daba unos cables Fernando, y entonces pues yo lo redactaba, y ya le daba la hojita, y entonces pues ya me la tachaba, ¿no? O sea, es así, 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 ¿no? Se da de alguna forma distinta. Y era una época padre porque evidentemente no tenía yo nada que hacer en Televisa. Y entonces me iba a los estudios. Ujú. Y me iba al estudio A, que hacían mi secretaria, Claro. que hacían la carabina de Ambrosio, Ajá, que hacían ajá. todas estas cosas. Los sábados, los domingos, pues era siempre el domingo. Ujú. O si no, también pues había chance de ir a los estudios que estaban arriba y ver el club del hogar. Exacto, todo el eso. club del hogar. Sí, sí, sí. O sea, era padrísimo, la verdad. Hasta que pues, llegó la primera oportunidad que fue un programa que se llamaba Reporte Juvenil. Ujú. No, creo que era Canal 8 todavía. Canal 8, sí, tienes razón. Antes de que lo movieran al 9, porque entró Canal 7 y entonces que iba a interferir la señal y no sé qué. Ajá. Por eso el 8 lo pasaron al 9. Y entonces pues, necesitaban a un chavo joven, inexperto, medio tarado, entonces yo daba el perfil perfecto. Y ya me pasaron a ese programa. Canal 8 era totalmente cultural, Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿no? Mucha relación con la UNAM. Ujú. Y este programa era Reporte Juvenil, conducido por Octavio Fernández de Teresa, por Leticia Gurayer, y yo hacía la sección de Deporte Juvenil. Ujú. Y íbamos a distintos lugares, no lo hacíamos en un estudio. Ajá. La primera vez fue en el Castillo de Chapultepec. Y por ahí está el video, me da esa vergüenza, porque, o sea, igual, inexperto, joven, Sí, como todo. idiota. Entonces, no sabía que, bueno, pues da la entradita y ya después lo lees. Ajá. Bueno, me lo aprendí todo de memoria. No manches. Y para no regarla, pues iba uno por hora, ¿no? Entonces, fatal. Y bueno, ese fue el inicio ahí en Reporte Juvenil. Ujú. Y ya más adelante también, bueno, yo acompañado a Fernando, que fuimos a la Bombonera y al Estadio Azteca y no sé. A los partidos de que iba Schwartz. A los partidos que iba Fernando porque yo quería narrar fútbol en aquella época. Digo, seguía las otras cosas, pero bueno, pues el Claro. fútbol también me gustaba, igual por la gran influencia de Ángel. Grabé uno que otro partido ahí en el estadio, una grabadora. Pero pues la puerta se abrió por otro lado, ¿no? Ya por el lado del béisbol y el americano. Como decía Pepe, pues también formarte en la cola. Y por iniciativa de Noel Cárdenas, Ajá. fue que saqué mi licencia de locutor. O sea, igual con estos permisos de Y licenciado. luego primero, hacer, sí. y luego ir, porque ahorita ya cualquiera de la portería sur puede aparecer en los medios de Bueno, comunicación. en realidad ya no hay examen, ya no hay nada. No, por eso, o sea, ya no necesitas nada. Pero antes tenías que ir allá a las oficinas de la SEP, que están en Mazarik. Exacto. Y presentabas tu examen, ya sea locutor A, que yo saqué locutor A porque con eso podías hacer anuncios, Ujú, ¿sí? O especialista en fútbol americano, en fútbol, en lo que Sí, sea. Claro. Y era un examen de cultura general, el primero de ellos. Sí. Y si no lo pasabas, no tenías acceso a los demás. Y era un tronadero. Sí. Era Puta. como el 80% que hacían el examen, el primer examen, lo reprobaban. Claro. Como el 80%. Sí. Increíble. Y luego los otros eran, me acuerdo, de pronunciación De palabras extranjeras. de palabras extranjeras, La ley general de Ley Federal de Radio. De radio. de televisión, y luego te metías a la cabina, ¿no? prácticas de cabina. Prácticas, Sí, exactamente. No más. Pero creo que todos lo pasamos a la primera. Yo no. Ok. Yo no. No, de hecho. Pepe y yo sí lo pasamos. No, yo no. Yo troné 1 o 2 veces. No, Es me que- digas, ¿eh? Y yo terminé siendo comentarista de fútbol. O sea, ¿ibas a sacar locutora? ¿O qué? Sí, era el locutor, normal, Ok, ¿no? ok. Como mi papá o como mi hermano. Pero luego me dijeron, ¿sabes qué? Si lo haces de fútbol,
te van a poner un porcentaje de preguntas de fútbol. Dije, pues mejor. Pues sí. Mejor. Sí, a mí me tocó inclusive también, aparte de todo lo que preguntaban, de fútbol americano, ¿sí? En aquella época para hacer el examen. Y resulta que... Entonces, ¿el tuyo no es de locutor? Sí, bueno, sí, y luego y también con cuestión de fútbol americano. Entonces, ¿es de fútbol americano? De fútbol americano, sí. Pero, ¿qué dice tu título? Dice cronista, comentarista de fútbol americano. Y no sé qué. Exacto. Sí, sí. Ujú. Es que supuestamente, Ajá. es una mamada. No, La verdad. Pero supuestamente, si tú sacabas el A o B de locutor, podías sí grabar comerciales, pero no podías narrar fútbol. O americano, o béis, o lo que fuera. Para narrar americano, béis, o lo que fuera, necesitabas la que tiene Pepillo, o la que tengo yo. Supuestamente. Yo tengo la más chingona, pero que no sirve de nada. Exactamente. Ok. Exactamente. Pero fíjate lo que son las cosas. Pero fíjate, otra estupidez. Ujú. O sea, eres de fútbol. Ujú. Y entonces no podías narrar béisbol. No. No, pues qué estupidez. Ah, obviamente. Pero bueno, Ya con tener el mugroso papelito era importante y era ya. suficiente, porque si ahí en Televisa sí te estaban friegue, ¿eh? No, si monitoreaban. Sí, Y si no tenías ese permiso o esa licencia, no, multaban. porque si no, claro, multaban Televisa. Bueno, inclusive, las palabras que se decían en aquella época, Sí. o sea, no fueras a decir, güey, porque tú... Sí, claro. No. Claro. Y otra cosa, ¿se acuerdan ustedes? Aunque fuera tu super cuate, por orden del señor Azcárraga, que también así se iba el asunto, las entrevistas se hacían de usted. Sí, de hecho, Ochoa, Ortega, Jacobo, así entrevistaran a un niño, aunque fuera un niño, le hablaban de usted. Fíjate, Beto Murgueta me acaba de mandar un video de la ceremonia de clausura de Barcelona 92. Reacciona todo esto de la gente afuera del estadio. Entrevistas hechas por mí. Ujú. Y entonces entrevisté a una familia, una señora y 2 niños, y salgo hablándole de usted Sí. a los niños. Sí, pues así era. Es que era, o digamos, otra la situación, toda la temática que se manejaba. Y respecto a lo de los permisos y la licencia, al principio hacías el trámite de un permiso que duraba 3 meses. Ujú. Y entonces terminaban los 3 meses y decías, ya tienes una oportunidad de hacer el examen. No, yo quiero otro permiso de 3 meses. Ah, perfecto, te dan el permiso, pero ya perdías la oportunidad. Entonces, tenías ahora sí que 3 permisos. 3, y si no, Sí. ya después ya no había oportunidad. Eran 3 permisos. Y entonces nada más te quedaba una oportunidad del examen y si no lo pasabas, Exacto. ibas para atrás, ¿no? Sí. Sí. Pero, híjole, todo aquello. Oye, y lo del béisbol, el beisbolito que Televisa regresó al béisbol de Liga Mexicana en el 82. Ah, bueno, sí, porque no fue mucho tiempo, pero En el 81 se dejó de transmitir. sí, se dejó de transmitir. Y en 82 regresó, exactamente, y ahí fue en donde pues, prácticamente los 3 nos incorporamos, ¿no? Bueno, tú un poquito después. Yo en 85. Tú en 85, claro, pero a mí me tocó hacer Tigres en ese 82. Fernando Remes de manager. Ajá. Y Tigres llegando a la final después de quién sabe cuántos años que no había llegado a una final. Llegaron contra Juárez, Contra que traía la- Teodoro Higuera, y tómale que les meten 4 seguidos. No, pero fue interesante aquello del 82 porque fue el último año que narró el Mago Radio y lo hizo con Tigres, que estaba con Nacho Hernández, estaba, ¿Estaba yo? claro, y estaba también el Rápido Esquivel. Ujú. No, pero el Rápido hacía... Con Diablos. Diablos. Con Diablos. Sí, el Rápido hacía Diablos, no me acuerdo, creo que lo hacía solo en ese entonces, porque yo después me pasé con él. Sí. En 83, pero sí me acuerdo perfecto de haber estado con el Mago en el 82, no me acordaba que era su último, que había sido su último año, No, que no sí me es. acordaba, Sí, pero sí me tocó transmitir con el Mago. porque pues, ¿Y tú qué hiciste? a mí yo llegué para cubrir un dugout Ajá. de Tigres. Ahora sí que un dugout estaba acéfalo porque el otro lo cubría Javier Figueroa. Javier Figueroa, sí. Entonces Sí. el ingeniero Bolio me dijo, órale, váyase para allá. Y ya me fui. ¿Cómo te decía? Había un productor, Isaac Torres, el Shah, El Shah.
Lo que pasa es que también había una época en la que estabas tú, Javier Figueroa, y yo con Tigres. Ah, sí, claro. Y entonces uno narraba y dos abajo. Sí. Y entonces el narrado 3 sentados. ¿En serio? Sí. Y luego así, no, así que íbamos subiendo y bajando, ¿no? Ujú. Y entonces si estaba Pepe ahí abajo, entonces le decía, señor Seguerra, ay, cuando haya una oportunidad, se me sube para arriba. Así. Ok. No, sí. No, así ese 82 que te fuiste a narrar el Mundial de el España. Mundial de España. Sí, sí. Y con Diablos también lo hacía el Rápido con David Braverman. Estaban ahí. Tienes toda la razón. David. Estaba Braverman, tienes Estaban toda la ahí, razón. Sí, estaba ahí sí, David. sí. Y entonces luego Sí. y ya nos seguimos haciendo. Luego se incorporó el Henry Ujú. en el 85. Y ya quedaron equipos establecidos, Sí. porque digamos que ya cuando llega Enrique, es Pepe y Enrique con Tigres, y el Rápido conmigo en Diablos. Pero por ahí del 80 y tanto se va, bueno, ya muere el Rápido. se enferma el Rápido, lamentablemente muere, y entonces queda Roberto Sosa, Roberto. alias Sí. el Burrico. El burrico. Pero además, bueno, tú nunca hiciste las cabinas. Nunca hice cabinas, y nada más hice 2 veces Dugout. Fíjate, nosotros hicimos muchas veces dogout, Sí. pero las cabinas, para la gente que no sepa, era, nosotros hacíamos Tigres cuando estaba en el Parque de Seguro. Ujú. Ajá. Y cuando el equipo viajaba fuera, nosotros íbamos a las instalaciones de la XCW ahí en el centro, En ayuntamientos. en el Ayuntamiento 52, y recibíamos la señal de Campeche, Yucatán, de donde estuvieran los Tigres, y nosotros abríamos, hacíamos un previo, no sé, 10, 15 minutos, Sí. y luego ya mandábamos con el narrador de allá, y cuando finalizaban los cortes comerciales, que casi siempre allá eran más largos que los de acá, pues teníamos que rellenar ese pedacito para reincorporar la transmisión. Es lo peor que he hecho en mi vida. Porque además no podían verlo, No, pero no había transmisión de televisión, pues. No, espera, no existía internet. No, obviamente. no, estamos hablando de los años 80. Sí, claro, o sea, ¿no? los domingos que había siempre doble partido y que llegaban las 10 de la noche, que entraba la hora nacional y que tenías que cortar a fuerza, era o retomar donde fuera a las 11 de la noche, Ajá. o retomar a las 11 donde habías cortado. Puta, Entonces era salir por ahí de las 12, no sé qué cosas de la noche. ¿Qué decía Pepe Salvatella? Sí. Qué pan tan amargo. Tocayo, qué pan tan amargo, decía un inolvidable tocayito Pepe Salvador. Pepe Salvatella era de los locutores comerciales que estaban ahí en esa transmisión. Sí. Luego, o sea, eran tantas horas y de un tedio brutal que nos poníamos a jugar Timbiriche y no sé qué tanto. Leer el periódico. Presenciar peleas de los compañeros. Claro, o sea, luego el tedio provocaba que los ánimos Se caldearan. Y si una vez Había poca tolerancia, ¿no? Luis Doría y Raúl Salgado. Raúl Salgado, sí, Sí, Rolito. o sea, jugando Timbiriche, venga, se calentaron. se estaban ¿Cómo te puedes pelear jugando Timbiriche? No, No, manches. pues imagínate el tedio. No, Un cambio radical No, fue no. cuando nos sacaron de la W e hicimos las cabinas en Avenida Chapultepec y en y televisión. ya fue a mediados de los 90. ¿Me das tanto tiempo? Bueno, Perdón, de los 80, De los- 86, que 87. ya teníamos televisión. Sí, es cierto. Sí. Fue lo máximo. Ahí ya empezaron a ver novelas. Ahí ya veíamos novelas. No, o sea, nos chutamos Cuna de Lobos. No, Color- hombre, estábamos colorina, ¿no? picadísimos. Sí. Vimos ¿Cómo se llamaba Colorina? Pues era Lucía Méndez. Pero la novela era Colorina. Colorina, La Colorina. también vimos Topacio, Topacio. que pasaba en el canal 5. Sí. Y entonces ya cuando venía el corte comercial y a reanudar el partido, no teníamos ni puta idea de qué onda porque estaba viendo la novela. Pues nos poníamos a ver, en esta entrada tú ponte atento, yo veo la novela. Bueno, pues sí, sí. así le hacíamos y Raúl Martínez Villarreal, nuestro productor. El Billy Smart. El Billy Martin, que bueno, tenía un carácter muy especial, pero era muy buen tipo. Él ya decía, no, ya llegaron, les voy a poner la novela a los muchachos. Ahora, Sí, hay que decir que todo eso nos lo pagaban. sí, Sí, claro. sí. Mal,
Bastante Bastante mal. Pero nos lo pagaban. Si íbamos al estadio o si era un partido de cabina, por algún motivo se suspendía el juego antes de la quinta entrada, no nos pagaban. No nos pagaban. Por eso es que el Rápido Esquivel hizo famosa esa frase de cuando ya era juego legal, ¡ya nos pagan! Exactamente. La alegría era pues, un poco incomprensible, pero era porque ya pagaban. No, pero a lo que voy es, Sí. Digamos que en épocas más recientes, empezaron a paquetear a mucha gente. Sí. ¿No? Y entonces, hicieras 1 o 25 eventos, te pagaban lo mismo, ¿no? Pero acá en esta época, lo que hicieras te lo pagaban. Ah, sí, claro. Y lo que no hicieras, obviamente, si te ibas de vacaciones, pues no cobraban Nada, un centavo. No. Sí. Inclusive en un principio que si había una doble cartelera del radio, nos pagaban un juego porque era por transmisión. Ay, no me acuerdo de eso. En un principio y luego ya De cambió. verdad. Y ya luego ya cambió, sí. No, pues se hizo una Sí, jalada. ¿ves? No, qué manera de... Ya después ya cambió, pero así llegó a ser. Wow. Pero bueno, entonces todo lo del béisbol, luego el fútbol americano que empezamos a hacer partidos que con Fernando von Rossum, etcétera, e hicimos juegos colegiales, hicimos. Y eso fue, yo hice colegial antes de ser profesional. Ah, claro. Mi caso fue 83. Y en esa época, 83 y 84, hice transmisiones en radio de NFL. Y también me acuerdo un 1 de enero, los 4 partidos en radio, con Roberto Mirón y Roberto Sosa. Sí. Que hemos partido, creo que ya en el tercero, yo creo que estábamos jugando, nos sacaron un ataque de risa como de 5 minutos a los 3. Pero bueno. La tazoniza que también. Pero fíjate, ahorita que mencionas esto del fútbol americano colegial, o sea, no solamente en la tazoniza, los sábados había fútbol americano colegial. Claro. Todos los A sábados. las 5 de la tarde. Sí, todos los sábados. Y sí es importante, recordarle a la gente, porque muchos no lo recuerdan. Ajá. En ese grupo, digamos, que se tuvo que extender, evidentemente, Claro. aparecieron personajes como Pablo Carrillo, Pablo. como Enrique Garay, Que sí, Gerardo Lisiaga. que fueron Gerardo Lisiaga, por Gerardo supuesto. Valtierra. Gerardo Valtierra. Arturo Medina. Arturo Medina. Exactamente. Sí. Sí, pero hicimos muchísimos partidos colegiales, ¿no? Y bueno, ni qué decir de los tazones, era una cosa tremenda. Lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros, digamos, ya nos juntamos para hacer béisbol de Grandes Ligas, fue 10 años después Ajá. de que empezamos a trabajar en la NFL. Sí, claro. Fueron 10 años. Sí, 10 años. 10 años, porque todavía, digamos, en los 80s y principios de los 90s, en el base, estaban el Mago y Sony en las transmisiones. Ah, no, claro, ahí que estaban contigo. Y en el americano, en la NFL. Se fueron. Entonces hicimos partidos, temporadas completas con Fernando von Rossum, etcétera. En fin, y hacíamos los colegiales, llegamos a hacer la USFL. Ah, la USFL, cuando empezó, claro, que sí. trabajó con nosotros el doctor Morales haciendo la USFL. Ah, bueno, el doctor Morales también americano. La USFL que la hacíamos los sábados en la noche y los lunes en la noche. Inclusive, también algún domingo. Y llega 1985 y es cuando decide Beto Keosellán y sobre todo Fernando von Rossum que yo ya hasta aquí llegué, con permiso, ya son muchos viajes, son muchos años, ya no quiero seguir. Uh-huh. Y Beto Keosellán decidió también hacer lo mismo y fue cuando nosotros ya nos quedamos como los titulares del americano a partir del 85. Sí, aunque desde un año antes o 2 años antes, Beto dijo, yo ya Sí. En domingos ya no. Y entonces yo cubrí ese lugar los domingos. Dijo, domingos ya no. Sí, bueno, creo que se casó en esa época. Pues sí. Y entonces, Charlos, y además, digo, obviamente no era su tema principal porque él es abogado. Claro, sí. Un abrazo. Nada más iba los lunes en la Exacto, noche, iba los queridísimo lunes en la Beto noche. Keosellán. Sí. Que además, pero- ¿se acuerdan de Roberto? Que, o sea, no nada más subía los pies al escritorio, sino que se quitaba los zapatos. Pero era muy divertido. Sí, no, Roberto, muy divertido. Oye, y el 1 de enero, cuando llevaban las tortas que hacían en su casa. Ajá. No, de una chula. Muy amigo de Jorge Berry, ¿no? Sí, Por eso es sí, que sí, llega sí. Roberto a Sí, Televisa. sí. Pero como dices, cuando Fernando se va y también decide irse Roberto, pues quedó un enorme hueco Ujú, de las transmisiones de la NFL. claro. Y ahí es en donde nace, básicamente, ya hemos hecho transmisiones juntos,
pero es donde nace básicamente lo de los tres amigos. Sí, porque además el doctor Morales dejó de hacer fútbol americano también. Así Para dedicarse al boxeo y a la lucha. A la Boxeo, la lucha, exactamente. Y entonces el concepto de los tres amigos que arranca con nuestro primer Super Bowl. Ujú. Y además, ¿con quién? Pues con el Chris Berman, ¿no? Bueno, sí, Chris Berman, porque estaba en los receptores de los Broncos de Denver de aquella época. Era Natil. Ajá, Ricky Jackson. Natil, Mark Jackson Y había otro, no me acuerdo. y Johnson. ¿Quién era? Hay uno, Ricky Natiel. Ricky Natil. Sí, Mike Jackson, ¿cuál sería el otro? No me acuerdo. no me acuerdo. Pero bueno, Chris Berman de ESPN, que pues coincidíamos mucho en Super Bowls, en series mundiales, y siempre nos veía a los tres y además uniformados. Sí. No sabía cómo nos llamábamos, pero es que estos güeyes ahí vienen. Puede hacer un frío horrible, un calor espantoso, tres tarados igual. Exacto. Y entonces, de Three Amigos. Que además es algo muy curioso, porque aquí en México, que bueno, ya la gente nos conoce así como los tres amigos, pero es un concepto que lo pusieron hace como 5 años en Televisa. Pues sí. 6 años en Televisa. Sí, sí. ¿No? Y a raíz de eso, pues prendió y así. Y además la película aquella de Chevy Chase, ¿no? Chevy También. Chase, Steve Martin y ay. Y también había una de caricaturas, ¿no? Sí, bueno, pero esa es de Disney. De Disney. ¿No? Pero, Aquella película de los tres Martin Short. Ajá, Martin los tres Short, amigos de esa época del 85, nuestro primer Super Bowl. Qué experiencia. No ¿no? manches, no. Ayer lo Y además, fue el primero que hicimos en Sí. Nueva Orleans. Y fue en Nueva Orleans el primero que hicimos sin ti, Pepillo. Sí, qué poca, Pepe. Sí, la verdad, qué poca madre. Ya estuvo, ¿no? Ya como chiste ya estuvo. Ya te echaste un añito ya, ¿no? Bueno, y entonces en aquella ocasión estábamos bien novatos para Muy novato. Pero Toño ya tenía un Super Ya tenías Bowl. uno. Sí, pero estábamos muy verdes, muy novatos, la verdad. Y, a ver, de cómo es actualmente, en cuanto a viajes y todo esto, a cómo era en ese entonces, o sea, el lugar al que nos llevaron. Ay, el Peacock Inn. Que un motel que recién se había Espantoso. quemado. Y, Impresionante. nada más. No, imagínate. Nada más, aquí les voy a recordar algo del Peacock Inn. Qué lugar, me da escozor acordarme de. Tenían cerillos. Pues por eso se quemó el pinche. Pico King, mira, parece del NBC, Pero no. Y además, obviamente no había ni GPS ni cosas de esas. Era No. con mapita ahí nos costó un trabajo llegar a. No, nos llegábamos unos rumbos que parecían de la serie de Starsky Hutch, ¿no? Exacto. Así, ay, Exacto, sí, bueno. ¿qué nos va a pasar? No, y además con los mugrosos cuartos daban a la calle directamente. Qué peligro, de veras. No, y además jugaban recio ahí de los que estaban ahí, de los huéspedes. Además creo que el dueño era un apostador. Y Pepe y yo Yo soy un compartíamos cuarto. apostador y estoy bastante decente, sí, ¿no? Bueno. Pero aquellos eran bravos, sí. Y nos daba tanta seguridad este cuarto que, ¿te acuerdas que en una silla atrancábamos la puerta? Sí, con unas niñas. Sí, no, manita. Estaba. Yo me quedé con el Inge Bollo esta vez. Mira. Sí, todavía existe, ya le cambiaron de nombre, ahora que fuimos a Nueva Orleans. Ajá. Lo busqué, ya no existe como Peacock Inn. Pero bueno, otro nombre, pero existe Y todavía. sigue igual de gacho. No sé, Pepillo. No asistimos. Afortunadamente ya no fuimos hospedados ahí. Bueno, aquel Chicago que le dio una paliza a Nueva Inglaterra, pero me llama la atención y todavía conservo cómo eran las acreditaciones cuando llegamos a ir a ese Super Bowl Sí, no. hace casi 40 años. Vean nomás cómo eran las Era acreditaciones. un cartoncito mugroso, ¿no? Y que además era la época en la que Televisa y Canal 13 le compraban los derechos directamente a las cadenas de Estados Unidos. Entonces Televisa le compraba a NBC y ABC que tenían los lunes, Ajá. y Canal 13 a CBS. Ujú. Y me acuerdo que teníamos que buscar a un tal Mike Pérez, Mike que era el que Pérez, nos sí. iba a dar la acreditación. Pero ya viste, esta acreditación es buena para cualquier lugar en el estadio. Anywhere Stadium. Y el nombre de Pepe Segarra escrito con Así, pluma. con plumita. No, qué cosa. ¿Y cómo son las acreditaciones ahora? Hombre, ahora que fotografía, holograma, código de barras,
Sí, no. Bueno, por lo menos te dieron algo para colgarlo. Sí. Vean nada más cómo era esta cosa. Bueno, el ensayo del medio tiempo ahora lo guardan, pero como un sitio bárbaro. ¿No se acuerdan que el sábado previo al Super Bowl fuimos justamente a buscar al señor Mike Pérez? Entramos al Superdomo y estaban ensayando el medio tiempo el grupo Viva la Gente. Hasta saludamos a los chavos. Claro, porque había unos mexicanos, Había mexicanos. ahí. Sí. Mexicanos. Viva la gente, la hay donde quiera se va. Bueno, que se presentaron 5 o 6 veces en el Super Bowl. Ajá, y que llegaron a venir a México. Y además tienen un anuncio de Coca-Cola. Sí, también. no, pero por supuesto, son muy famosos. Las acreditaciones. Y luego, este pin, ¿se acuerdan? De este pin. Sí, claro, el trofeo Lombardi. Ajá. Pero el pin sí está como... Ese sí. Ese sí está de luz. Pero era, ¿qué significaba, mi querido Henry, ese que pin? podías entrar con esto, podías entrar a todas las conferencias de prensa y era tu pasaporte a todo eso. Sí. Ahora necesitas acreditación para eso también. Sí, está padrísimo. Pero la verdad, a diferencia de la acreditación que está chafísima, este pin sí está padrísimo. Muy bonito, muy Padre. bonito. Y además, con el logo del NFL y con el 20, el número romano, este sí está increíble, la verdad. Este es un gran recuerdo. Es un gran recuerdo. Ahora sí que este pin. Y no vas a perder. No, mira, creo que no lo De hecho, quiero. yo tengo pocas cosas, pero ese ya se le quitó el plástico, pero mi llave es del Super Bowl. Ah, mira. Mira. Está muy bonito. Bueno, y nada más quiero decirles que este cofre, Es el tesoro. el cofre del tesoro. ¿Nos vas a heredar, Pepillo? Ándale. Por lo menos, si no va a regresar, que no se herede. A ver quién carga con todos los discos. No se lo recomiendo porque van a decir, ¿qué voy a hacer con todo esto? Oye, pero esto lo dieron el día del partido, ¿no? Lo dieron niños, lo dieron, este cofre de madera lo dieron y en él venía la comida. Exactamente. Venía una manzanita, ¿no? Sí, ¿qué? Un sandwichito. Sandwichito, todo esto. ¿Y todavía traes el sandwichito o ya no? No, ¿qué pasa? A ver, déjame leer. No, ya le eché el Lysol y alguna cosa de eso para que no oliera feo. Pero bueno, en esto ya después, que nos daban una loncherita. loncherita. De plástico. Y luego ya una simple caja de cartón y se acabó. No, ya no dieron nada. Ah, bueno. Sí. Tienes razón, una caja de cartón para el sándwich. Sí, tiene razón. Sí. Sí. Entonces, Pero ¿sabes qué? Es que sí era muy padre esto, como recuerdo. No, era top. Yo tengo esa. todavía la conservas. Sí. Está llena de polvo, pero la tengo. Además, la yoyita que ya sabes que dice, ¿dónde guardamos tanta porquería? Le metió quién sabe cuántas cosas. Ajá. Y ese sí está ahorita como cofre de tesoro. Fíjate. ¿Sí? Ah, sí. Porque O sea, las alhajas de la familia. está lleno de souvenirs de diferentes viajes. Ajá. De Sí, recuerditos. habría que abrirlo un día para ver qué nos encontramos. Oye, ¿y tu cofre, mi Henry, qué para ti? No sé, o sea, yo sí lo traje a México, Ajá. pero no sé, se quedó en casa de mis papás o no sé. No sé qué le pasó. Sabrá Dios. Bueno, pues es que ya sabes. Mira, cuando te casas, Pepillo, Ya bailaste. Ya te me quedé viendo. No es cierto, chiquitito. A morder el polvo. Pero Pepe se refiere a Pepe, a su hijo, Sí. que en enero se nos casa. sí, lo está animando muchísimo. Sí, bueno. Ese es buena onda, ese es un buen patín. Pero bueno, entonces hemos hecho juntos 31 Super Bowls. ¿Algún momento así? Qué importante es tenerte, Pepillo, para que nos recuerdes cuántos Super Bowl llevamos. Porque nos preguntan, no tenemos ni idea. Nunca se acuerdan. Pepillo es el que lleva la cuenta, Pepillo es el que sabe. Exacto. Entonces, Oye. 31. 31. ¿Y alguno que en particular lo recuerden? Por ejemplo, tú, mi Henry. Yo, digo, el primero, aunque éramos reporteros y éramos reporteros así como que malitos, porque trabajábamos a destajo para el programa de la noche Era previa del estúpido, Super Bowl, era estúpido. en donde pues nada más nosotros grabábamos sin ningún orden. Ajá. Pero bueno, y el partido que fue malísimo,
Y además eran condiciones un poquito complicadas, aunque la posición en el campo era muy buena, porque era ya la 30-35. Buenísima. Pero era el primer partido que Pepe y yo hacíamos en estadio, tú ya eras el segundo. Entonces me acuerdo que el campo lo veíamos, o no, yo, lejísimos. Sí. Pero lejísimos. Y bueno, pues ya había que auxiliarse mucho en el monitor. Ya después regresamos justamente ahí en Nueva Orleans y dije, chinga, pues el campo no estaba tan lejos, ¿no? Ya con la experiencia, en fin. Sí. Pero este Super Bowl era especial porque en mi vida me imaginé que iba en un Super Bowl. O sea, tenía un amigo que su papá lo llevaba, tenían palco en el Azteca, y su papá lo llevaba todos los años al Super Bowl. Es que mil. Pero yo nunca me imaginé un Super Bowl. Entonces, hemos tenido a lo largo de los años muy buenos Super Bowls. Sí. Pero este es muy especial porque nunca pensé ir a uno. Pues sí, claro, que el primero siempre será, ¿no? Importante. Y igual, ¿cuándo íbamos a soñar estar presentes en... No, y las fotos que hay. Claro, las también. fotos que hay. Yo no sé quién fregado tomaba las fotos. Pepe. Pero no, ¿por qué le sale? Ah, bueno, pero estaba bien la cámara. Alguno de los muchachos. La foto donde estamos los tres, en el palco de transmisión, ¿era tu cámara? Sí, claro. Esa sí es una joya, güey. Sí, Y hay otra foto en el campo, en donde está tirado el ingeniero Vidal Rosa. el ingeniero Vidal, y está Rubalcaba, el camarógrafo, y estamos nosotros que parecemos de 16 años. Pero ahí creo que falta Ramón Reyes. Ramón, Ramón. nuestro... A lo mejor el A lo mejor tú no. A lo mejor el tomarógrafo. Sí, pero sí, con aquella camarita que sí, fueron muchas fotografías en todos esos... Sí. Entonces, Pero fíjate, Pepillo, o sea, por supuesto que el primero, ¿no? Pero yo recuerdo así como flashazos. A mí me encantaría que un día nos sentáramos y pusiéramos un tema en la mesa, ¿no? El Super Bowl que fuimos a San Diego. Y a ver qué se acuerda cada uno del Super Bowl que fuimos a... Porque eso va a ser muy divertido porque nos va a refrescar la memoria de muchas cosas, ¿no? Ajá. Yo, por ejemplo, del Super Bowl que fuimos a San Diego, que fue la madriza aquella de Washington, que la gran actuación de Doug Williams. Ajá. El día previo, no sé por qué, estábamos en un parque muy bonito con fuegos artificiales. Sí, pues haciendo la noche previa al Super Bowl. Pues sí, seguramente, perdiendo ahí el tiempo como siempre en lugar de preparar el partido, pero hay muchas cosas que ya no, por lo menos yo no las tengo registradas. Ajá. Sí. Estaría buenísimo eso para tener registrado, porque me acuerdo de detalles, ¿no? Cuando nos estábamos muriendo de frío en Detroit, Sí. que querían hacer un tailgate. Con Miguelito un frío Ramírez. bruto. Miguelito Ramírez estaba con nosotros. Martín Amática. Martín. Alfredo Lisiaga. Y el Furby, Y el Luisito. fútbol, o sea, era una entrada multitudinaria con 40 güeyes. Y nos pusieron a todos así, como si fuera una gran barrera, ¿no? Sí, no. Es una de las peores entradas que hemos hecho en la historia. Horrible. Qué espantosa. Pero se evitó el tailgate. Pero no nos pusieron ahí que fue como anáfre, no sé qué. Sí. Pero no se veía porque había 20 güeyes parados. Un asadorcito. Pero así como de esas cosas, yo me acuerdo así de flashazos, te digo, ¿no? Otro flashazo así que me acuerdo en San Diego, cuando los Raiders los estaban aplastando y venía Shania Twain al medio tiempo. Ajá. Y yo en lugar de quedarme a ver a Shania Twain me fui al baño. mentar madres. ¡Ah! No estaban poniendo, Carajo. imagínate, el único Super Bowl que me ha tocado de los Raiders y les metieron una madriza. De veras. Oye, entonces el Henry ha sido el único que ha visto Ujú. a su equipo campeón, Ujú. porque nosotros, pura madre. Que ahí tocaron 2 Super Bowls de los vaqueros, los 2 que le ganaron a Buffalo. Pues a ver, en ese Dallas Buffalo en Pasadena nos encontramos casi toda la alineación del Atlante ahí. Sí, en el estacionamiento. Sí. 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 Y es que el otro que gana Dallas es contra Pittsburgh y ese no nos tocó a nosotros. No, pero los dos de Buffalo. Sí, exactamente. Pues el otro fue el de Atlanta, en donde le hicieron fraude a quién sé cuántos mexicanos. ¿Se llama qué? Filoro, ¿no? Sí, De tanto ajá. la agencia. Sí. Y sí, había mucha gente mexicana ahí que no tenía boletos para entrar al estadio. Horrible, pobre. Sí, no, gachísimo. Pero es lo que te digo, o sea, Sí, porque ahora tenemos cachitos de información cada quien. Exactamente. Siempre con mejor memoria que No, nosotros. sin duda. Pero debíamos hacer. Sí, porque nos vamos a ir acordando y todo este rollo. Exacto. Eso de lo que decías que no, inclusive nos tocó estar, creo que fue en ese de San Diego, pero el de Washington. Denver,
que estuvimos cuando hicieron toda la presentación, cuando lanzaron al mercado la Pepsi Cristal, la Pepsi, no me acuerdo. la transparente y todo ese rollo. No me acuerdo. ¿No era de la promoción que hacía Ray Charles? ¿O no? No me acuerdo, pero sí me acuerdo del lanzamiento, hasta que fue todo un rollo y exhibieron ahí. Yo me acuerdo, a ver, que fuimos en alguna ocasión, y hasta hay una fotografía, Ajá. que fuimos a la conferencia que hacían los narradores americanos. Sí. Y nos tomamos una foto con el que a mí me encanta, que ya murió, Dick Ember. Dick Ember. Con Dick, bueno, llegamos a sacar foto con O.J. Simpson, imagina. Que él ¿Y era, esa dónde está? Él era, por ahí debe estar, la voy a buscar. ¡Ay, Pepillo! De verdad, ¿No? ¿qué onda con Pepillo? No, bueno, sí les he rescatado fotos. Sí. No, sí, pero nos traes como a cuentagotas, así como que... Cuenta. Da la impresión de que nos quiere mandar todo el material para que le sigamos rogando. No, hombre, pero sí íbamos a las conferencias de aquellas. Pero bueno, Sí, que no, además me acuerdo que a Bob, o sea, a ellos los poníamos a decir cosas en español, ¿no? El Super Bowl por Televisa. Sí. Y Bob Costas, que también una maravilla, le costaba mucho trabajo. Y dice, this is not that difficult. Y entonces, así, yo juro. Híjole. No, bueno, pues sí, lo haremos, claro que sí. No, y luego Juegos Olímpicos también, Sí, ahí, claro. o sea, pero igual, o sea, yo nada más tengo de verdad chispazos, o sea, yo recuerdo en algún momento estar platicando los tres en esa cortina que pusieron, que de un lado era voleibol y del otro lado era En el Georgia Dome. en el Georgia Dome, Sí, Sí. la gimnasia, ¿no? Gimnasia ¿El básquet? y básquet. gimnasia y básquet, Sí. gimnasia y básquet, exactamente, y nosotros por algún motivo estábamos ahí platicando. En el 96. 96. 96. Sí. Pero bueno, después nada más les quiero mostrar algo que muy padre. A ver qué. 1995. ¿Qué le recuerda esto? Claro, la primera vez que hicimos Serie Mundial juntos. Sí, porque la primera temporada juntos fue la de 94, pero fue la de la huelga. La huelga, Y sí. entonces, Pinche Pepe Salado. Y Y mira, por fin estás ahí y no hay Serie Mundial, Pepillo. No, qué cosa. Y cuando ya la recta final de la temporada y que estalla la huelga y nos quedamos sin serie mundial. Increíble, ¿no? La verdad, imposible pensar que se pudiera cancelar una Serie Mundial. Sí. Imposible. O sea, ni con guerras, ni con nada. Se siguieron jugando las Series Mundiales. Ujú. ¿Y esta? ¿No? Y sobre todo que entonces ya tanto el Mago como Sony dejaron de hacer el béisbol, y entonces ya Enrique y yo, que ya nos había tocado hacer juegos de béisbol antes, etcétera, entonces ya nos quedamos como titulares del béisbol. Exacto. A partir de esa Del temporada. 95. Sí, fíjate que hace poquito fuimos a Cleveland porque fue la serie de campeonato Cleveland Yankees. Ajá. ¿No? Con Y, Pepe. no, ya no sabía de qué. Ya no sabía. Pero, igual fuimos a comer sushi, Vamos a comer al sushi ahí de Cleveland. Ah, que está pegadito al Salón de la Fama del Rock and Roll. sí. Y que por ahí estaba el estadio, La Caverna. Exactamente. Y entonces ahí me acordé justamente de ti, porque fue por ahí por donde en dejamos el buena coche. No, o sea, en buena hora y con tristeza y con nostalgia, cabrón. Ay, joder, ay, me llegó durísimo. Pero bueno, me salió del alma, Pepe. Bueno, está bien, aguanto, ¿Se te quiere, vara. se te extraña? No, yo, exactamente. Bueno, y entonces sí me acuerdo de justamente de esta serie mundial, cuando el niño se nos quedó en el Salón de la Fama y Exacto. teníamos que ir. Y ya era desesperada la cosa, y Pepillo seguía viendo sus discos y traía una cosa de... ¿Cómo me acuerdo? Fíjate, esos son los flashes. Esos son los De flashes. repente venía Pepillo subiendo una escalera eléctrica y traía como 25. Y le digo, ¿qué pasó, Pepillo? ¿Ya vas a pagar? No, todavía no. ¿Cómo traes 25 más? Ya paga, güey. No. Estaba yo extasiado, Claro. Imagínense, Salón de la Fama del Rock and Roll, estábamos ahí. Y me acuerdo que Teníamos partido. teníamos juego. Y claro. llegado, o sea, ¿te acuerdas que entramos por el fondo del jardín izquierdo? Nos Y además estaba cayendo una, Aguanieve, sí. Y sí, nos dijeron dónde estaban. Y pues es que no estábamos completos. Nos regañaron. Precisamente ese día compré esto. ¡Wow! Ándale. Está padrísimo. Este, Está increíble del Salón de la Fama. ese lo compré ese día que fuimos hace 30 años. Que ahí hay una foto que también nos pasaste. Sí.
que se ve justamente esa como pirámide Ujú. del Salón de la Fama de Rock and Roll. Fue increíble, Pepillo. Ese lo compré ese día. Increíble. Digo, de entre otras cositas que el llaverito. No, entre y todo. otras cositas. Entre otras cositas. Pero imagínense nada más, de alma rock and rollera, no, estaba yo feliz de la vida. Y entonces, algo de lo que compré fue eso, y luego, ¿en dónde está este güey? Que entonces, Ya cuando se llegar. No, y además acuérdense que Ross, en paz descanse, Sí. el productor de que nos ayudaba allá en Estados Unidos, que era de MDB Internacional, le gustaba que llegáramos 3 horas antes. Y ya después Aquí lo fuimos, Tranquilizado. domesticando. Sí, pero 3 horas antes, siempre quería que estuviéramos ahí súper temprano. Súper temprano. Bueno, ¿y qué se acuerdan de esta serie mundial? Híjole. La única Ujú. que ganó ese fabuloso grupo de pitchers de Esa es Atlanta. Sí. Que fue que un gran trabajo de Tom Glavine. En el último juego. Y fue el hit de Dave Justice. Exactamente, 1-0. Sí. 1-0. Y de hecho, el único hit que pegó Cleveland en ese partido que ya terminó con esa serie mundial, terminó en 5, creo. O No, 6. Sí, fue en 6 juegos. En 6 juegos. 6 juegos. El único hit fue Tony Peña. Tony Peña. Y Mark Wahlers fue el que cerró el partido. Cerró el partido. Que El cerró cerrador partido. de Atlanta. Tom Glavine. Pero fue el único clásico de otoño que ganaron esos bravos de Glavine, Maddox, Smoltz, Steve Avery. Ese. Equipazo. Pero también fue. Pero mucha gente le empezó a ir a Atlanta por ese equipo. Exacto. Y también para mí ir a una serie mundial, estar en una serie mundial, bueno, jamás me lo llegué a imaginar y fue algo increíble. Y bueno, nada más para redondear y como anécdota, Pepe Chico le va a Cleveland. ¡Claro! Y estuvo con nosotros en la Serie Mundial del 16. ¿Sí, no? Sí. ¿Y por qué no te llevaron al aceite este güey? No. Porque no, apenas empezabas allá a conocer, Pepillo. Exacto. No era momento. No, pero esa serie del 16, que además estuvo padre porque el viaje en coche pues era cortito. Ujú. Y pues Pepe nos acompañó también en uno de sus viajes Sí. en coche. El recorrido, Estuvo que era de padrísimo. 5 horas, ¿no? Más o menos, pero, puede sonar mucho, pero pues en lo que vas al aeropuerto, Claro. y no sé cuántas horas Sí, antes, sí. y que el avión, y que el viaje, y luego que las maletas, y que la renta del coche, salió mucho mejor. Manejar tus tiempos. Exacto, y ahí nos fuimos escuchando musiquita, y no No, sé qué. Estuvo padrísima. Lo que no estuvo padre para Pepe pues, fue el regreso de los cachorros, que estaban abajo 3-1 y que ganaron Sí. el 7. Qué cosa, y ese séptimo juego, qué bárbaro, qué juegazo. qué emoción, el jonrón de Rayai Davis para empatar, y luego la lluvia que cayó, Ujú. y se fue a extra innings el partido. Y fue la última vez que vimos a Ross, justamente. Sí, que murió pues unos días después. Ujú. Yo creo que, bueno, no sé, ustedes, pero en lo particular debe ser de las mejores series mundiales que Fue que- una que gran sea la serie mejor. mundial. Sí. Fue una gran serie mundial. El otro día me estaban preguntando y le decía yo, ¿quién me preguntó? Aldo, creo, Aldo Farias. Ajá. Y le decía yo de la serie mundial del 91. Sí. La serie mundial del 91, güey. La de Minnesota, Atlanta, Claro. fue extraordinaria. Ah, no. Aunque no con equipos, digamos, de mucho gancho, no era Dodgers Yankees, pero Eran los equipos Cenicienta que habían terminado en último Último lugar lugar los dos. el año previo. sí. Sí, exacto. Que ahí Pepe y yo hacíamos aquí en México la entrada Ujú. y luego hacíamos el resumen. Ujú. Que te acuerdas que el resumen era out por out. No, qué cosa. Me acuerdo que nos alternaban, un día hacía el resumen Enrique, ya en Canal 5, pero como a las 11 de la noche, me acuerdo, y el otro día lo hacía yo, pero sí era out por out, y tenías que estar ahora sí que vivo, cabrón. Sí, pues es que out Sí, por out y a y toda se iba velocidad. de volada porque Sí. lo hacíamos en vivo, porque no se grababa, porque el juego se Que prolongaba. terminaba muy apretado, no muy Te- pegado. Teníamos que hacerlo luego. Sí, luego. sí. Aquellos resúmenes. Sí. Oye, pero qué momentos de serie mundial, ¿alguno en particular? De serie mundial, pues hay varios, Pepillo, obviamente. Pero alguno. Bueno, Valenzuela, Ujú. por supuesto, haber tenido la oportunidad de estar en el juego de Valenzuela fue increíble. El home run de Gibson, Sí. el home run de Carter. Claro. El home run de Carter de Toronto para dejar en el terreno a Filadelfia y Sí. a la cosa salvaje Mitch Williams.
Oye, esa serie te tocó a ti estar. Esa fue la primera y además fue un poco dramático el asunto porque Tania, mi hija, estaba a punto de nacer en cualquier momento. Y recuerdo que me habló Jorge Berry, que era nuestro jefe, y me dice, oye, ¿te vas a la serie mundial? Pues qué padre, no sé qué tanto. Dice, pero se van desde las series de campeonato. Y dije, qué padre, pero en la madre. Porque pues era irse como 3 semanas. Sí. Que Toño cubría la Liga Nacional con el Mago y Sony y yo la Liga Americana, luego ya nos unimos para la Serie Mundial. Afortunadamente Tania me aguantó una semana en nacer, pero una angustia, ¿no? Sí, no, la angustia era bárbara. Entonces me acuerdo de 2 cosas de esa Serie Mundial, bueno, de 3. Una, el home run de Carter. Otra, que los señores se fueron a conocer las cataratas del Niágara. No. A ver, lo está diciendo como si lo hubiéramos votado. Pero no lo votamos. Los señores se fueron a conocer las cataratas del Niágara. Pero ¿cuál es la razón? Pero la razón era que pues se necesitaba entregarle, me parece que era Emilio Barroso y a gente importante de la empresa y sus cuates, boletos para el 6º juego de la Serie Mundial. Y pues alguien de Grandes Ligas se lo iba a entregar a una persona de Televisa y entonces dijeron, a ver, ¿quién es el más pendejo? Y entonces, pues resulta que yo no fui a las cataratas del Niágara para ir a recoger los boletos y entregarlos. Y otra cosa que me acuerdo también es que 1 o 2 días después nos dijeron, hay que cubrir el desfile. Claro, por supuesto, fuimos a grabar el desfile. Y nosotros decíamos, esto no va a entrar en ningún lado. ¿Y no entró? Y no entró en ningún lado. Que no entró. Pero ya estuve. Estuvo divertido. Sí, la verdad. El festejo de Toronto. El bicampeonato ahí. Sí, claro. El 7º partido de Marlins contra Cleveland. ¿Qué juegas? ¿No? ¿Qué juegas? El hit de Rentería para ganar en extra innings. Sí. Lo del 2001, el hit de Luis González. El hit de Luis González para dejar contra Mariano el terreno Rivera. a Mariano y a los Yankees, claro. No, bueno, en el 2002, Benji Hill ganando la Serie Mundial con Serafines, por fin Serafines ganando. Y el hijo de Dusty Baker que lo gana. Ya debutó. Sí, ya debutó el hijo de chamaquito ese, que se lo iban a llevar de corbata. Era un niño como de 4 años. Pero además estaba de Bad Boy. Sí. O sea, también a quién se le ocurre. ¿A quién se le ocurre? Y en Serie Mundial. Además. Ya hay un montón. Hay muchas anécdotas. Muchísimas. Muchas anécdotas. Por ejemplo, la gran Serie Mundial del 2011, que aquí el Henry y yo nos la perdimos por narrar los Panamericanos de Guadalajara. La del 2011 fue la de... Sí, Cardenal. Pues claro, la de David Freese. Sí, ustedes se quedaron en Guadalajara, sí. Sí, ahí fuimos con Agustín Castillo y con Jorge Cantú. Gran Serie Mundial. Sí. Bueno, me estaba yo acordando ahorita de digamos, ya más para acá, de esos, bueno, no, del 2011, no, creo que fue 2009, que un día íbamos a ir a un partido a Filadelfia y que lo suspendieron desde la mañana. Sí. Dijeron, no va a haber partido porque va a estar horrible el clima. Y en la noche, Filadelfia, Tampa, la Serie Mundial del 2008. 2008. Sí. Precioso el pinche día. y nosotros en el hotel, porque se suspendió porque iba a llover horrible. Exacto. ¿Cuántos? Híjole, no, bueno. Es que si salen, ni salen. Bueno, en el 96, que era la Serie Mundial de Yankees en contra de Atlanta, y que fuimos justamente a las oficinas de Grandes Ligas con Ross, ¿no? Con Ross, claro. Y que nos recomendó un restaurante buenísimo. De tanto ya íbamos a la vuelta. Y era un Mortons, o no sé. Era un Renato. Sí, era de carnes. En el momento que llegó la cuenta, y además estaba empezando la Serie Mundial. Y pues trajeron los viáticos. Y yo me acuerdo, además la Serie Mundial se fue a 6 partidos. ¿A 6? Y todavía nos quedamos el domingo, y regresamos hasta el lunes. ¿Ese qué año fue? 96. ¿Qué golpe le dimos de la... No, fue a la economía. De entrada. Ese último domingo, yo literalmente fui a comprar mi hamburguesita McDonald's porque no me alcanzaba para... ¿Cómo? Es que ese arranque estuvo bruto. Sí, estuvo brutal. Qué chistoso, cuántas cosas. No, de veras. Pero bueno, chamacones, de los momentos, que nos ha tocado narrar de todo. Por ejemplo, un momento muy especial de una narración en particular que digas, tan la recuerdo. Pepito. Han sido miles, ¿no? Pero, Sí, algún momento muy especial. Yo creo, a ver, estando los 3 juntos,
Ajá. Yo creo que uno de los momentos más electrizantes, más espectaculares, sin duda que vivimos fue el regreso de Nueva Inglaterra Sí. en el Super Bowl, en contra de Atlanta. Porque pues, ya estábamos auténticamente 28-3. Sí. Ya estábamos pensando todos, puta, ¿y qué vamos a hacer en lo que queda del partido? Ojalá que se vaya rápido, Una ¿no? aburrición, Que se que no le termine cambien. Sí, ya estás pensando en mil cosas. Ahorita, qué decepción que el juego se espera tanto. Y además, qué madriza les pusieron a Tom Brady y compañía, ¿no? Y de repente, digo, también con colaboración de Atlanta, que jugó bastante mal y se tomaron decisiones muy malas, pero el regreso de Nueva Inglaterra, y ya el momento en el que ya te das cuenta que sí va a regresar Nueva Inglaterra, eso se puso espectacular. No, tremendo. Fue un gran momento, gran momento, y yo, es de lo que más me acuerdo, ¿no? De ese fue un momento mágico, la verdad. Fue increíble. Sí. Oye, por ejemplo, ¿tú, mi Henry, alguno de esos? Pues mira, recuerdo el Super Bowl de Arizona-Pittsburgh. Buenísimo. Que me parece que fue... Buenísimo. O sea, nos tocó muy buenos Super Bowls, pero quizás ese sea el mejor de todos. El pase de anotación de Roethlisberger para San Antonio Holmes fue realmente espectacular. Qué bárbaro. Sí, increíble, y yo creo que fue un gran Super Bowl que hicimos. Como también el primero que nos tocó bueno, porque los dos primeros fueron malísimos. O sea, el de Chicago, Nueva Inglaterra, que fue el 20, y el 22, el de Washington en contra de los Broncos, que también El de San Diego. Pero el de Miami, el de San Francisco contra Cincinnati, estuvo espectacular. Y ahí debutó como Ahí como galán. Como galán. No, qué pacho. Ligando gente. Sí, ligando a cabecitas blancas. ¿Qué pasa? Parecen los señores que quería yo ligar a la hermana de Bill Walsh. Pues hasta te hizo así. No, pues sí. Y te enseñó un papelito, Y te enseñó y era un su papelito. teléfono y todo. No, que yo su teléfono, no. Yo alcancé a ver Hotel Room. Number 35. No, me llamó la atención el júbilo con el que celebraba. ¿Qué les pasa esto? Después del pase de anotación a Johnny Taylor, y entonces fue que es la hermana de Warren, el constructor de ese equipo que tuvimos la enorme fortuna de vivirlo en su momento. Pero ese también fue un juego histórico. Fue un juego histórico, y o sea, el regreso al juego 7 de la Serie Mundial del 16, ¿no? El libro de apertura de Chicago, que fue también espectacular. O sea, sí. Bueno, y uno más. Cuando el señor no atrapó la pelota. Ese fue un momento mágico. No, esos son de los momentos mágico, divertidos y mágicos y de todo. Qué manera de llorar de risa. ¿Cómo me llovió candela ese día? Puta, me dieron una madriza del tamaño del... Pero además se enojó conmigo y fue Enrique el que hizo todo. Y luego te enojaste con Enrique con lo del vasito cuando había sido yo. O sea, te confundes. No, se me cruzaron los cables en la pelea, cara. Pero sí, ese día... Y además hay que agradecerlo porque el partido estaba malísimo. Estaba bien flojito, que era Washington-Houston, ¿no? Exactamente. Sí. Y además, sí, una o dos entradas antes, abajito, a un cuate que además era mexicano, le cayó una pelota. Sí. Y hasta no le enseñaba y toda la cosa, ¿no? ¿Nos la prestó? Sí, nos la prestó, y le enseñamos en cámara y todo esto. Y luego pues, pudimos haber tenido otra pelota, pero pues hubo fifia. No, pero esa vez, hasta lo dije al aire, bueno, jamás en la vida, después de tantos años de trabajar juntos, nunca lo había hecho el señor Burak con tanta enjundia, con tanta pasión, con tantos tamaños, hijo de la... Y Pepe, ya que se acabe esto. Ya que se acabe, ya me voy. Oh, qué risa. No, se volvió viral ese momento. Sí, qué bárbaro. ¿Qué año fue? Eso fue en el 2019, la Serie Mundial de Washington 2019. y Houston. ¿Y te has reído tanto, ya sabes con quién? No, pues vi yo. No. Sí, no, yo creo José que no. Pablo te hace reír para nada. O el güey de Ernesto, nada. ¿Cómo no? Pero sí fue súper divertido. Bueno, a mí me llovió candela, pero en serio, sí fue muy chistoso. Y luego cuando hicimos lo de los mafiosos en Los Ángeles. Eso estuvo muy bueno. Sí, muy bueno. Sensacional. O sea, Los tuvo una promos. pinta de
no sé, del Padrino. Sí, Y nosotros de tus guarros estuvo En sensacional. el carro ese. Tenías bien una padre. facha de asesino ahí. De cañón. plano, de socio de Don Corleone. Exacto. Sí, inclusive me acuerdo que me llegó a decir mi queridísimo Memo Ochoa que cuando vio la imagen no te conocía esa cara de maldito. Saludos a mi querido Memo. O el promo del casino también. Estuvo bueno. Yo ahí, que salías bailando espectacular. Estuvo No, estuvo muy chistoso. Y luego, cuando fuimos a Phoenix, que fue lo de que salimos del oeste, Ajá. lo del oeste estuvo muy simpático. Buenos promos. Buenos Muy promos simpático. divertidos, la verdad. Y La que verdad. luego nos llevaron a un cuarto a romper cosas. Bueno, pero esas eran las notas, ¿no? Ah, Era una dinámica. Una dinámica Sí. para que saquen a relucir todo el coraje, alguien que les caiga mal, que se acuerden del lente en la madre Pero y a golpear de todo tipo de implementos que había ahí. Sí sale un poco de violencia ahí, ¿eh? Sí, no, pero Sí bastante. sale. Pero fíjate qué chistoso, porque luego hicimos el de Ajá. el Elvis, ¿no? Sí. El de Elvis, que la verdad, Bueno. el recorrido que hicimos o sea, digamos que la dinámica estuvo muy divertida en la capilla y todo eso. Sí, estuvo muy Pero chistoso. luego cuando nos fuimos a la calle, Ajá. ahí realmente la gente sí, conectó con los Ah, no, Elvis. pero claro que sí. Eso fue bonito. Sí, no. Tampoco no lo extrañas. Ah, fue divertidísimo ahí lo con el Elvis de la capilla, ¿no? Ese estuvo espectacular porque igual, o sea, tú y yo te acompañamos. Pero tú hiciste esa nota, Pepillo. Sí, claro, Pepillo era Elvis. No, estabas pero transformado, estabas mimetizado Sí. en Elvis Presley. No, lo Sí, disfruté muchísimo. Está Está increíble. claro. Y después de eso se enamoró. Pero bueno, eso es lo que no entiendo. Sí, no. Pero además estuvimos en Las Vegas, ¿no? Se le trató bien. Se llevamos a restaurantes bastante, ¿no? A uno bastante El carito, japonés que fuimos, bastante ¿te acuerdas? carito, Sí, sí. y luego llegó lo del vasito, ¿verdad? El Que- vasito. Que ustedes sí, de plano, oye, qué cosa, cómo me trataron de esa manera. ¿Qué sabes qué? No me había dado cuenta. ¿Qué? No me había dado cuenta. Y una persona me lo hizo porque, pues, por algún motivo, hace ese video que se revive de vez en vez. Sí. Y entonces una persona en Twitter, o sea, X ahora, resulta que dijiste del vasito, pues estábamos con el desmadre, ¿sabes? Pero dijiste aquí del partido 49 contra San Francisco. Ah, entonces, esto la cagué. No. Lo que pasa, estabas tan descontrolado. No, pues sí, la verdad sí. Tan descontrolado. La La verdad, verdad, sí. no, pues sí, mi hijo santo. Digo, oye, yo que el baúl llevando cosas durante años ahí, la variedad, etcétera. Entonces, para llevar al viaje, digo, pues algo, pues no voy a llevar algo así bromoso, ¿verdad? Entonces, han habido muy pocas revanchas en la historia de los supertazones. Entonces, este está bueno porque recientemente, que fue la campaña del 2019, ¿no? Ujú. Que fue cuando 49 y los jefes de Kansas City, dije, este está bueno, ¿no? Y entonces ya, llega el momento, estábamos haciendo el podcast, bueno, llega el momento, el baúl, Pepe, no se quita. ¿Qué fue lo que dijiste, Víctor, cuando yo enseño mi vasito? Trajo un pinche vasito. No, como si me hubieran puesto un cohete en la cola, me cae de madre. No, qué horror. En este mismo momento yo me largo, ustedes nunca han traído nada. Estaba yo encendido, chingado. Pero lo increíble de esto es que mucha gente después se quedó con la idea, porque pasó el Super Bowl, etcétera, etcétera, y de repente Pepe Segarra se va de Televisa. Sí, se largó. Sí se fue. Y la gente se quedó con la idea de que había sido por el pinche vasito. Es cierto. Y ese vasito que ya desapareció porque llamó tanto la atención a nosotros, realmente nos sorprendió porque después de que hicimos el podcast y todo ese desmadre que se presentó, nos dijeron que se había vuelto trending topic, que no sé cuánto, y te vistas y no sé qué, la idiota. Y entonces ya armamos una dinámica, decía, bueno, pues se metieron tanto con lo del vasito, pues el que llegue el número 400 o 500, en los que sé, ese le vamos a regalar el vasito este.
Y efectivamente sí llegó. ¿Y a dónde se fue Pepillo? Y se fue al interior de la República. ¿Pero no te acuerdas a dónde? No me acuerdo, creo que no sé si Hermosillo, algún lugar de eso. Mira. Que mi hija se encargó de enviarlo, pero sí se fue el pinche vacío. Pero qué bueno que alguien lo tenga de recuerdo. No, pues sí. Ahora, yo me lo hubiera quedado. Ah, bueno, pero bueno, sirvió para una anécdota así muy buena, muy buena. muy buena. muy especial. Sí. La verdad que ha estado padre, niños. Oye, pero pues qué gustazo que hayan venido. Pepillo, un placer. No lo echen en saco roto. Ok. Tenemos que hacer esas reuniones y poner nada más el tema ahí. La serie mundial de no sé qué. Y entonces sobre eso, empezar a tratar de recordar cosas. Porque luego, bueno, y obviamente como eso, también, por ejemplo, una dinámica que de repente hemos hecho, Ajá. fuera de cámaras y demás, oye, ¿te acuerdas de los comerciales de los 60s y 70s? Ah. Y es muy divertido. No, las series de tele, Las series aquel de señor tele, Burak Sí, Bueno. cuando hacíamos el podcast en el estudio A Ujú. y todas las cosas que se dieron ahí en el estudio A. Claro. Sí. Bueno, de hecho, una persona del podcast, se ofreció a, bueno, pues ustedes, digan cosas o los grabamos o lo que sea y editamos un video. Ujú. Sí. Estaría padre. No, pues claro que Estaría sí. padre, porque sí, digamos que esta memoria, que este recuerdo, pues, de cosas de los 60s, ¿tú desde qué año te acuerdas? Así, Yo bien, de bien. los 60 sí me Pero acuerdo. ¿qué año? ¿61? ¿62? Sí, 61, 62 para adelante. Exacto, yo 66, 67, Sí, sí. 68, y tú 70 a lo mejor. 2024. ¡Carajo! Te mató la idea, chinga. Ya no lo vamos a invitar. Bueno, está bien, porque luego ya cuando uno va acumulando sus años, te acuerdas de hace 30 años, pero no de la semana pasada. Sí. Exactamente. Y- Exactamente. Entonces aquí Es está el cierto. complemento. No, es que yo tengo flashazos de... Por ejemplo, del También. Mundial de Alemania. Sí, ese fue el primer mundial que me tocó realmente ver. Bien. Sí, ver ¿Y bien. Juegos Olímpicos de Alemania? ¿De Múnich? No, de Múnich lo único que me acuerdo fue llegar a la casa un día de la escuela y que estaba la tele, blanco y negro, Ujú. y que estaban con todo el asunto de los rehenes Ajá. israelíes. Ujú. Los primeros realmente fue Montreal 76. Montreal 76. Pero, ¿tú te acuerdas? A ver, yo te voy a decir, Pepillo, tú te debes de acordar. Ajá. Bueno, México 68, por supuesto. Sí. De Inglaterra 66, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Sí. Es decir, me acuerdo de que te bien del Mundial de Inglaterra porque fue el primero que se transmitió en vivo. Ujú. En vivo, a través del satélite, aquel El pájaro madrugador. Exacto. Blanco y negro, ¿verdad? Blanco y negro, por supuesto, y se transmitían los Juegos de México, se transmitieron los 3 partidos contra Francia, contra Inglaterra y contra República Uruguay. Contra Contra Uruguay. Francia fue el de Borja, no falle. Ah, no, República de Checoslovaquia fue en En el 62, 62. y en el 66 Claro. cerraron con Uruguay empatando a 0 y fue la despedida de la Tota Carvajal. De la Tota que Carvajal. actuó en ese encuentro. Y obviamente llegaron a pasar que el juego de semifinales, el juego aquel de Inglaterra contra Portugal cuando Eusebio era lo máximo, o el juego de Portugal cuando le gana a Brasil, aquel Coluna que le dio de patadas A Pelé, pero ajá. tremendo. Y la final, por supuesto, ¿no? La final, me acuerdo que fue un sábado en la mañana, Fíjate. como a las 7 de la mañana, sábado. Increíble. El sábado. Increíble. ¿En vivo? En vivo, sí. El de No, tiempo extra. nosotros vimos ese Jeffrey partido, me acuerdo. Geoffrey Hurst, el balón que creo que jamás El entró. gol fantasma, ¿no? El gol fantasma. Y luego los alemanes, como siempre, empatando en el último segundo, que fue cuando empatan ese juego y van al tiempo extra. Yo me acuerdo de la imagen de la reina ¿Sí? entregándole el trofeo a Bobby Moore. Bobby Moore, que A Bobby Moore, que luego Era el lo capitán. acusaron de no sé de qué cosas, lo acusaron y luego ya quitaron todos los cargos, no sé si, no me acuerdo exactamente. No, era de robo de algo. Creo que de robo, sí. y Bobby Y- Moore era un jugador. No, bueno, y hay una, ¿te acuerdas de a lo mejor tú la viste también? ¿Qué? La estatua de Bobby Moore, ¿Sí? ahí en Wembley.
Sí, claro. Fue espectacular. Era un tanto de referente bruto. Oh, bueno, pues Él jugaba, me acuerdo, en el West el Ham. capitán de la selección inglesa. Pero sí, fue el primer mundial que se transmitió en vivo. Aquel del 66. ¿Tienes referencia de Juegos Olímpicos del 64 o no? Del 64 sí eran cuando empezaron las primeras transmisiones de Tokio, y lo que recuerdo no se hacían transmisiones así de muchas horas, ni mucho menos, hay alguna que otra cosa, y me acuerdo me parece que fue Juan Favila, El boxeador. el boxeador que ganó una medalla de bronce, pero nada más, a partir del 64 Tokio, y luego pues ya se siguieron todos los demás. No, bueno, es que sí, estaría padre, la verdad. Sí, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. No, me parece bien porque van surgiendo Ya recuerdos. hacemos un podcast aparte. Me parece perfecto. Bueno, pues, muchísimas gracias. No, mi querido hombre, Toño, gracias, Pepillo. mi Henry, Placer. los padrinos de este primer podcast, Pepe y sus amigos, y no podía tener mejores invitados que mi Henry y mi Toño, los tres amigos. Gracias, Pepillo. Gracias a todos. Muchas gracias.